Hola Juner, bienvenido a tu podcast. Si eres una persona que está de acuerdo en que la salud es importante, está interesada en aplicar cambios para mejorar y además apuesta porque este sea el momento, estás en el lugar adecuado. Soy Edgar Barrionuevo, ahora mismo doctorando en nutrición. Fundé mi primer centro de salud integrativa Pure Corpore hace ya más de 10 años y ahora también lidero Ayunízate, la primera academia de habla hispana en el mundo sobre el ayuno como herramienta para potenciar tu salud. Aquí vamos a descubrir la ciencia y las maravillas que hay detrás del ayuno y cómo este, en todas sus modalidades, tanto intermitente como prolongado, transforma y potencia nuestra salud. ¡Adelante! Recordarte que la información de este podcast es meramente informativa y divulgativa, que en ningún momento pretendemos ni diagnosticar ni tratar a ninguna persona. Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola Ayuners, es un placer volver a estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Hoy tenemos a una convidada muy especial. Ella es María Alba. Hola María, ¿qué tal? Hola, encantada de estar aquí. Bueno, para nosotros es un auténtico placer, María. María lleva trabajando con nosotros durante mucho tiempo. De hecho, se encarga de darnos cobertura sobre las actividades que nosotros hacemos aquí, los ayunos presenciales, como ya sabéis, en Pure Corpore. Y ella se encarga pues de llevar toda la parte del yoga, esta magnífica actividad, terapia, no sé cómo llamarla. Herramienta también de salud. Y nos va a contar un poquito, pues bueno, en qué consiste el yoga y cómo os puede ayudar para tener una salud de hierro, ¿de acuerdo? Antes de empezar, sí que me gustaría, pues, entrar un poquito en curiosidades de María. Y me gustaría saber, María, si te parece, ¿cuántas ingestas realizas al día? ¿Cuántas veces comes al día, María? 3. 3 veces, muy bien. ¿No haces snacks? No acostumbro, la verdad es que no lo hago, no. De acuerdo, perfecto. ¿Y tomas, qué eres más, de café o de té? De café. De café, ¿eh? Sí. ¿Cuántos Café tomas? Uno, el de la mañana. Uno de la mañana, muy bien. ¿Para activarnos un poco? Sí. Bueno, perfecto. ¿Y cuál es tu plato de comida preferido, María? Me encanta el arroz. ¿El arroz solo? Y todos los platos y variedades que puedan haber respecto al arroz, me encanta el arroz. Ah, qué bueno, muy bien. Sí, me encanta. Y ya entrando un poquito más en materia, antes fuera de micro estábamos hablando que llevas ya un buen tiempo practicando el yoga. De ahí, por una situación personal, decidiste empezar a trabajar con él, supongo que como practicante al principio, sí. Y luego ya te especializaste y empezaste a dar clases de yoga, ¿verdad? Sí. ¿Qué es para ti el yoga, María? El yoga para mí ha sido un antes y un después, un descubrimiento. La forma de pensar que tenemos respecto al cuerpo y cómo lo tratamos me hizo ver en un momento determinado que el cuerpo es nuestra herramienta de trabajo más importante. La mente dirige mucho y el cuerpo lo absorbe todo, ¿no? Y ese absorber es lo que tenemos que mirar. Y el yoga te ayuda a poder ver esto. ¿Qué absorbes? ¿Qué pensamientos? Tu forma de pensar, cómo hace que el cuerpo en determinadas situaciones se tense y eso se convierta en una bomba explosiva a niveles energéticos del organismo y también pues... Con lo cual, ¿no? Lo que me estás diciendo es que al final el yoga no es tan solo una herramienta para trabajar el cuerpo físico, ¿no? Como mucha gente a lo mejor puede pensar, ¿no? Porque al final se practican movimientos, se hacen diferentes asanas, se hacen diferentes posturas, que puede beneficiar también al cuerpo más físico, pero digamos que tiene que estar conectado, ¿verdad? Siempre la parte física con la parte más mental. Debe ser no, es una estrategia donde tienes que estar concentrado para hacerla, no puedes estar pensando en otras cosas y demás. Exactamente. ¿No? La mente dirige al cuerpo. Entonces tenemos una herramienta muy poderosa y esa es la respiración. La respiración siempre está en tu momento presente. Es un sistema autónomo, como ya sabemos,
que si la utilizamos como herramienta en nuestra práctica de yoga nos va a mantener muy presentes. La respiración tiene el poder de modificar a la mente. Entonces, cuando empiezas a entender que tienes que estar presente en el cuerpo, así sea a través de la respiración, hasta que vas conociendo el funcionamiento de la práctica de yoga, esto te va a ayudar mucho a que entiendas el cuerpo y cómo energéticamente pues él está muy sometido. Porque ¿no? Hablando un poco de lo que decíamos de esta parte más emocional, mental, digamos, y esa conexión con la parte física, entiendo que todo el mundo puede practicar yoga. También hay diferentes tipos, ¿no? El yoga se adapta a la persona. Efectivamente. Entonces ahí también hay diferentes tipos de intensidades, supongo, ¿no? Exactamente. Y diferentes tipos de planteamientos en cuanto al yoga. Habrá más dinámicos, yogas que son más estáticos, ¿verdad? Sí. Las características de las personas a la hora de ser ellas mismas también pues invita a que haya varias vías de yoga a la hora de practicar. Para cada persona. Sí, exactamente. La persona que sea más pasiva, más relajada a la hora de que su actitud es esa, pues necesitará un yoga pasivo. La persona que es muy activa, pues quedará un yoga activo. Pero todo esto es algo que tienes que ir descubriendo a medida que vas practicando, ¿sí? Sí. ¿Y cuáles dirías que son los pilares? Es decir, si me tuvieras que decir 2 o 3 pilares del yoga para alguien que empieza, por ejemplo, mañana, como empezaste tú hace tanto tiempo, ¿qué le dirías? ¿Qué consejos le podrías dar para que tuviera en cuenta y sacarle el máximo provecho a esta magnífica herramienta? Pues los pilares vendrían a ser las actitudes que tenemos ante la vida, empezar a trabajarlas ante nosotros. Porque si somos impacientes en la vida, también seremos impacientes con nuestro cuerpo. Si no tenemos la capacidad de entender o pararnos a la hora de cualquier situación vivida, si tampoco nos paramos y entendemos al cuerpo, esto va a hacer que nos saque de la práctica. ¿Por qué? Pues porque la mente se va a quedar atrapada en las zonas de dificultad, en el dolor, en el no puedo. Entonces, si tu actitud en la vida es esta, también lo será en la práctica. Por eso siempre se busca una práctica que se asemeje a ti, y a medida que vas practicando y vas profundizando en la práctica, todo va cambiando. Qué interesante. De hecho, por ese motivo seguramente la práctica del yoga se escapa de lo que es la pura práctica en esencia. Es decir, a lo mejor pues si practicas yogas martes y jueves de 6 a 7, pues ese es el momento de práctica, pero sería más una filosofía de vida también, ¿no? Que te empuja también a corregir ciertas acciones, ciertas actitudes, ciertos comportamientos en tu día a día, ¿verdad? Exactamente. A mí lo que me atrapó del yoga fue la psicología del yoga. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la filosofía de yoga en tu día a día? No solo en la práctica, sino en tu día a día. Claro. El comportamiento que tienes ante la vida es el mismo comportamiento que tienes hacia ti mismo, y una vez que lo estás integrando, una vez que eres conocedores de actitudes que necesitas trabajarte a nivel emocional, sobre todo, pues la práctica de yoga te ayuda a verlo. Qué bueno, qué bueno. Y hablando un poquito más de lo que nosotros hacemos aquí y de la vinculación que tiene este podcast, está claro, con el tema del ayuno, ¿cómo crees que ayuda el yoga vinculado al ayuno? Es decir, ¿tú crees que son estrategias complementarias para potenciar la salud? ¿Son cosas diferentes? ¿Son cosas que se integran totalmente? Cuéntame un poco a ver cómo lo ves bajo tu experiencia. Se integra. Piensa que el cuerpo es como una esponjita y lo absorbe todo. Entonces, en una práctica, en un ayuno, cuando estás haciendo un ayuno, pues tu mente está manipulando pues tu cuerpo de algún modo. El hecho de pensar de que no voy a poder conseguir aguantar sin comer, el hecho de hacer una caminata sin comer, todo esto, quieras o no, influye en el cuerpo. Entonces, él lo absorbe como una esponja. ¿Y qué pasa? Pues él se queda muy rígido, él más que nada por la desconfianza, a lo mejor por el miedo escénico, ¿no? A una situación a lo mejor no vivida hasta el momento. Seguramente eso también influye a que ese cuerpo se atenace y se quede rígido, ¿verdad? Exactamente, se queda rígido. Y la práctica de yoga, que, bueno,
es un sistema que está estudiado y científicamente está pues comprobadísimo de que todas las posturas de yoga ayudan a que ciertas zonas y estructuras de nuestro cuerpo desahoguen. No a nivel consciente, sino a un nivel inconsciente. Entonces, si tú estás tenso pues por la situación que estás viviendo, que para ti es nueva, pues esa tensión está acumulada en el cuerpo. Una práctica de yoga bien recibida claro, será un antes y un magnífico. después. Más que nada por el reflejo que eso... Porque a veces nos pensamos, ¿no?, que la mente es la que siempre domina el cuerpo, pero muchas veces en el día a día vemos como también aquellas... la parte física, ¿no?, la parte, como todo está vinculado, la parte física también tiene un reflejo sobre la mente. Entonces es muy curioso ver en los programas como cuando hay alguien atenazado, como veíamos, y empieza a practicar el yoga, empieza a conectar un poco con su esencia, con su manera de entender la parte más física y tal, también eso da un reflejo directamente a la mente se relaja, y prueba de ello es un poco también el trabajo que se llega a hacer con la respiración, ¿no?, en el yoga, porque entiendo que es muy importante poder tener conciencia de la respiración. Y bueno, es increíble, ¿eh? Arrastrarte un poco, ¿no?, de lo que estás pensando, del no puedo, porque todos estos pensamientos te debilitan, aunque no lo creas, son pensamientos negativos y al cuerpo le está restando energía. Entonces, si consigues hacer un buen ejercicio de concentración a través de tu respiración, y el que te vayas a los pensamientos es normal, porque es la función de la mente. Proteger, lo hace como protección, ¿no? En principio. Y si estás pendiente de que te has ido al pensamiento, pero luego tienes la libertad de escoger o me quedo atrapado en el pensamiento o desvío la atención y se la dedico a la respiración, ¿qué sucede en la práctica de yoga? Y sobre todo cuando están haciendo un ayuno, pues que focalizan muy bien en la zona del cuerpo donde estamos trabajando para liberar todas las tensiones que ahí se puedan concentrar. Entonces, eso lo notan. Entonces, y casi la magia es que no se busca, es decir, aparece, ¿no?, esa nueva situación en la que a través de la práctica y de la conciencia te encuentras en un estado ulterior, en un estado mucho mejor al que estabas, ¿no? Que quizá ahí está la magia, cuando mucha gente a lo mejor intenta buscar el objetivo de forma rápida porque se quiere relajar, es entonces cuando no funcionan las cosas. Ahí está, si tu actitud es de lo quiero ya, aquí, ahora, rápido, es como que... Es frustrante porque nunca puedes llegar a conseguir eso que tanto anhelas, ¿eh? Todo tiene un tiempo de maduración. Sí, es muy curioso, es muy curioso. Bueno, y déjame preguntarte, porque después de todos estos años seguramente te habrás encontrado en situaciones así curiosas, ¿no?, en tu práctica habitual o cuando estás enseñando esta magnífica herramienta. ¿Alguna curiosidad que digas o algo que te llame la atención, que se repite en estos clientes o en estas personas que quieren empezar a practicar el yoga como una herramienta de salud? Sí, la curiosidad la viví en mí también. Al principio, cuando yo practicaba yoga, ni tan siquiera sabía lo que era el yoga. Simplemente sabía que me aportaba un gran beneficio. Pero a nivel energético, y yo lo derivo al emocional, al cómo te sientas anímicamente, veía que lo modificaba, lo cambiaba y a su vez me tranquilizaba el haber practicado yoga. Y en algunas prácticas rompía a llorar o entendía las cosas, algo que me preocupaba, volvía a mirar ese problema y ya lo veía de manera diferente. Me sigue pasando. Al final de la clase hay personas que se emocionan, rompen a llorar o se quedan meditativas, están en un estado de calma pensando en lo que le preocupaba y ahora con una expresión totalmente diferente que no hace falta ni que hablen porque agradecen. Ya ellos mismos con su cara ya... Exactamente, entender qué ha sucedido aquí y bueno, el yoga va más allá de una práctica física y sí que es verdad que cuando haces un buen ejercicio de mente a través de tu respiración y te entregas, que siempre lo invito a que la práctica sea con mucho respeto y amor, que el amor propio no lo vean como un gesto egoísta, sino como un acercamiento más hacia el cuerpo. El beneficio no tiene nada. ¿Y se llega a un tope
Es decir, al final, como estamos en un mundo donde todos nos ponemos cualificaciones, lo que prima es la cantidad y tal, ¿llegas a un momento en el que no puedes seguir mejorando? ¿O cómo funciona? Es decir, cuando tú estás realizando, por ejemplo, pues una práctica física, como sería un velocista, ¿no? Un velocista que corre los 100 metros y los corre en 11 segundos. Pues bueno, sabe que a lo mejor de los 11 segundos puede bajar a 10.5 o 10 quizá, ¿no? Pero llegará un momento donde ya el índice de mejora es pequeño, ya no se puede mejorar. En el yoga siempre se puede generar nuevas dimensiones, es decir, siempre se puede llegar a mejorar, o por lo contrario hay gente que se estanca y ya a partir de ahí ya no mejora, o ¿cómo funciona esto? El yoga siempre te va a ayudar a mejorar y yo por mi parte son 16 años de experiencia, nunca le encuentro el fin. Al contrario, cada vez va ampliando mi conciencia, en el sentido de que cada vez soy más consciente de lo que hemos venido a vivir a esta vida y cómo poder disfrutarla a través del cuerpo. Entonces, esa conciencia que va despertando el yoga en ti, no es que se haga... no termina. No es que termine, sino se que dilata. Efectivamente. Se dilata. Entonces, se dilata. que quizá incluso tienes muchas más expectativas, incluso de mejora a medida que vas trabajándolo, ¿no? Que no de inicio, porque a lo mejor de inicio solo pensabas que te podía ayudar en un par de cosas o en 3, o quizá porque tu médico te había prescrito, oye, mira, haz yoga para relajarte, ¿no? Que es lo típico, o haz yoga para ser más flexible. Entonces, claro, al final es como un único objetivo, un solo objetivo, ¿no? Y cuando vas descubriendo, sí que es verdad que... Te vas quitando capas, como una cebolla. Efectivamente. Entonces, encontrar esa conexión contigo mismo que ya trasciende, porque el yoga no solo es físico y mental, va más allá. Entonces ya entraríamos a hablar de otros términos. Muy bien, María. Qué interesante, sin duda. De hecho, ahora recuerdo haber visto una entrevista con Mathieu Ricard, no sé si lo conoces. Él fue un científico, es un científico biólogo francés que decidió colgar sus hábitos. Él estaba trabajando en el Instituto Pasteur en Francia y era un científico muy prestigioso. De hecho, trabajó con otros científicos que fueron premiados con el Premio Nobel en Ciencia y Medicina, y decidió colgar los hábitos, irse al Tíbet, en este caso, cerca del Dalai Lama, y empezar una nueva vida. Y es muy curioso cómo este señor fue... por los occidentales fue determinado como el hombre más feliz del mundo, porque le realizaron toda una serie de pruebas mediante resonancias magnéticas y demás, y determinaron que se le activaba una parte de su cerebro que tenía que ver mucho con la felicidad, ¿vale? Y al final es muy curioso cómo a través de la ciencia, ¿no? Los occidentales o digamos los occidentales, pues acabamos de ver las cosas, cuando muchas veces la cultura, por ejemplo, en este caso, pues la cultura india, tibetana, etcétera, etcétera, lleva haciéndolo durante millones de años, saben que funciona y ha funcionado toda la vida, y nosotros los occidentales necesitamos el estudio científico para corroborar que eso es verdad, y por lo tanto la población puede empezar a practicarlo, ¿no? Sí. Es muy curioso. Y ahí sí que quizá lo que decías al principio tienes toda la razón, ¿no? Es vivirlo como una experiencia de vida, no como una simple actividad que inicia a las 9 de la mañana y termina a las 10, sino como algo que te pueda aportar mucho en tu día a día. Pues nada, hasta aquí, Ayuners, el podcast de hoy. Ha sido un placer, María, estar contigo y que nos cuentes un poco cuál ha sido tu experiencia también y cómo ves esta magnífica herramienta que decías que es el yoga. No sé si tienes alguna cosa más a decir o quieres compartir algo con nuestros oyentes, y si no, lo dejaríamos aquí. ¿Te parece? Que le den una oportunidad al yoga en algún momento de su vida. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, David, por tu asistencia, y a nuestros oyentes, pues nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias, adiós.